Muy buenas tardes y pasamos a continuar con nuestra serie de clases EHCI. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, creador de la Escuela Educación Humana Coaching Integral. Y estábamos dentro de una prometida serie de 13 encuentros, de 13 clases de media hora, segundos más, segundos menos. Psicología de New Age. Utilizamos psicología tal cual lo hacemos en nuestro libro de Educación Humana Coaching Integral, en el sentido de mecánica humana y, si se quiere, universal y cósmica en sentido general. ¿Qué es esto del New Age? Para comenzar, se circunscribe a una serie de 3 fechas muy significativas para el planeta y para la humanidad. Y el New Age en particular tiene que ver con la primera de ellas. 1988, 2008 y 2012 fueron años muy significativos en cuanto a que en esos años se produjo la entrada respectivamente de una energía muy poderosa que en sentido general tuvo un valor, si se quiere, neutro. ¿Por qué neutro? Porque no fue ni decididamente positiva ni decididamente negativa, sino que fue un golpe, fueron golpes de energía, golpes de fuerza, que llevaron a cada persona en una dirección o en otra. En 1988 entonces comienza lo que se llama el New Age o la nueva era propiamente dicha. El New Age vamos a ver que es más una creación tanto psicotizante como cínica. Pero tomamos en buenos términos, en principio por verlo relacionado estrictamente con lo astrológico, a esta categorización, a esta etiqueta de nueva era. Entonces, en 1988 empezó esta nueva era, dando inicio a un ciclo aproximadamente de 150 años, que es el que caracteriza las transiciones entre lo que se llaman eras astrológicas, que son grandes ciclos polarizados por cierto tipo de influencia que abarcan unos 2000 años. En 1988 comienza un periodo de transición, la imbricación, el arrastre de lo viejo, de Piscis, el comienzo de lo nuevo y todo el desorden que implica este tipo de situación. En principio es como una especie de bocanada de aire fresco y así lo fue para todos los que hayamos vivido, en mi caso siendo adolescente, estos finales agitados y tan particulares de fines de los 80, el furor de la meditación, furor de la temática de la reencarnación, de las energías, de los rayos, de esta cuestión de las redes humanas tan propia al menos de este comienzo imbricado de la era de Acuario. Y no podemos dejar de reiterar esta cuestión o de mencionar esta cuestión de el poder intenso pero neutro de esta energía que llevó a cada uno hacia arriba o hacia abajo, y en la mayoría de los casos vamos a ver que definidamente hacia abajo, y completando la fuerte significación del conjunto de estas 3 fechas, estamos hablando de comienzo de la nueva era, 1988, 2008, 20 años después, también terminados en 8, tenemos la referencia de nada menos que de uno de los pocos maestros realmente equilibrados entre materia y espíritu, de que fue el punto, el 2008, en el que cada uno decidió a nivel de alma si continuaba una dirección ascendente o descendente, y no por venir de quien viene ni porque debamos obedecer las interpretaciones de un tercero, sino que cuando esas interpretaciones abren nuestra percepción es porque este tercero nada menos nos está transmitiendo algo de lo que hablamos en Educación Humana Coaching Integral, una información real que por lo tanto despliega su poder real dentro nuestro, abriéndonos la percepción y enriqueciendo nuestros recursos. Algo pasó
concretamente en el recuerdo de cada persona, al menos con intención de espiritualizarse, en el 2008. Y en el 2012, fuera de todo lo que nos hayan vendido los vendedores de misterios o los psicóticos bien intencionados, algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo definirlo bien como un cambio de velocidades. ¿Cambio de velocidades para quién? Cambio de velocidades en las dos direcciones. El que había absorbido esta energía de nueva era en sentido positivo y había reafirmado en el 2008 su interés por ascender, consciente o subconscientemente, en el 2012 se sufrió, entre comillas, fue favorecido, mejor dicho, por un cambio de velocidades en cuanto a esa dirección positiva, siempre ligada, por supuesto, al necesario trabajo de la voluntad. Y lamentablemente quien no metabolizó correctamente la energía de la nueva era y decidió internamente, consciente o subconscientemente, ya en el 2008, continuar hacia abajo, el cambio de velocidades obviamente le operó en sentido negativo, y así es como está el mundo. La confusión al límite, la ignorancia al límite, la psicosis al límite, el cinismo al límite, y por el lado de los que eligieron y elegimos la senda del medio, la necesidad de trabajo permanente, de esta cuestión del desgarramiento permanente del iniciado hasta llegar a cierto punto de encaje, de arquemonizarse, pero al mismo tiempo de nunca dejar de mantener lo que consiguieron y lo que hayamos conseguido. Y casi al borde, digamos, de un paroxismo, de una desmesura absoluta en cuanto a lo negativo. Y por suerte, en cuanto a los que hayan elegido el camino del medio, algún apoyo, alguna ayuda mayor para sostenernos en esta cuestión de restablecer nuestra sacralidad, de combatir esta reversión hiperbórea del espíritu que sufrimos por entrar en la materia, de afirmarnos cada vez más en la realidad, en la salud, en el poder de la autoridad genuina de educar y de mandar. Y bueno, esto un primer bloque introductorio en cuanto a el tema amplio que es la psicología, el mecanismo del New Age, y en dónde comenzó y por dónde fue potenciado. Por supuesto que fue potenciado hacia lo negativo. El New Age no tiene nada realmente de positivo. Podríamos decir, y bueno, pero para ciertas personas fue al menos un primer contacto con, al menos nuevamente, con lo pretendidamente espiritual. Lo pretendidamente espiritual no sirve para nada. Estamos hablando de cuestiones muy delicadas que deben crecer con la raíz apuntalada desde el primer instante. Y todo desvío desde ese primer instante relacionado con todo lo trascendente es peor que la nada, peor que la ignorancia, peor que hasta que la maldad, que se puede revertir, y es más fácil de revertir porque tiene la mala prensa que se merece. Pero bueno, hay cuestiones que no tienen la mala prensa que se merecen, tienen buena prensa, y eso lamentablemente es un potenciador para la tontería, para la psicosis, para la maldad, para fortalecer la confusión entre malo y bueno y enfermo y sano. Y vamos a continuar desplegando y desenmascarando los aspectos, creemos, esenciales dentro de este juego de nuestra media hora de clase. Pasamos a detallar un poco esta dualidad, aspecto luminoso y aspecto oscuro, que ya mencionamos. Aspecto luminoso, el positivo, pretendidamente positivo, buenintencionado y amoroso, pero psicotizante. El aspecto oscuro, el decididamente cínico. ¿A qué llamamos aspecto luminoso y psicotizante dentro de este escenario de la New Age? A todos aquellos que lo viven y lo encararon desde ese primer momento de 1988, sin el necesario cuidado y por lo tanto cayendo de entrada en esta cuestión de, por ejemplo, los peligros del desprendimiento, el infantilismo,
el tornarse por lo tanto masificado y asexuado, la cuestión de la victimización con todo el que sufre, que es el primer gran error de las personas excesivamente luminosas, puras y amorosas. Tenemos aquí también la cuestión del delirio, que está dentro de, por supuesto, que de la psicosis. Delirio es creer en la fantasía, psicosis es la situación general de no tener claros los límites entre lo real y lo irreal. Y reiteramos, lamentablemente, todo aquello que tiene buena prensa y está muy equivocado de base, no hace otra cosa que complicar muchísimo el reconocimiento del error, de lo negativo y de la enfermedad. Tenemos lamentablemente íconos de lo luminoso, íconos del hecho de victimizar todo tipo de sufrimiento. Me vienen dos a la cabeza, Juan Pablo II y la Madre Teresa. El espíritu es una fuente de individualidad, de independencia, de poder, que bien realizado toma las cualidades del alma de compasión, empatía e indulgencia, pero indulgencia por el que es realmente una víctima y no por todos los que sufren, que luego vamos a desgranar este tema interesante y tan difícil de entender acertadamente, que es el de la victimización y el sufrimiento. Y completando esta dualidad luminoso y oscuro, el aspecto oscuro decíamos que es el cínico, el que tiene que ver en particular con el New Age, con haberlo propulsado a propósito, deliberadamente, como una operación de ingeniería social, como se llama, o de ingeniería psicológica, para estupidizar a la gente, especialmente buscando y lamentablemente consiguiendo el objetivo de que la gente desvíe la atención de cosas que debe combatir con brutalidad. El que nos propone brutalidad y muerte no puede recibir perdón o indulgencia. Eso es un tipo de espiritualidad blanca, luminosa, no guerrera, que cae, reiteramos, porque nunca está de más reiterar 1000 veces cosas de cierto valor, que necesita de la victimización para vivir y necesita como motor de vida propugnar la victimización a toda cosa que sufra en el mundo, sin tener en cuenta quién es realmente víctima, quién no lo es. Y todos estos detalles psicológicos que, una vez más, los satanistas, es decir, la gente más malvada del planeta, es ante todo especialista en psicología, por lo tanto se aprovecha de las debilidades de las personas. Este tipo de gente lo primero que hace es justamente una cooptación blanda a partir de precisamente entrar en los recovecos de debilidad psicológica de la gente. No quiere decir que los satanistas, los sionistas y toda la basura sinárquica de la humanidad no utilicen la amenaza, la muerte, esta dimensión oscura y cínica que utilizó conscientemente el New Age como una ingeniería social estupidizante. Destruir, esclavizar, desinformar, distraer, desencarrilar de ese camino del medio tan difícil tanto de encontrar como de vivir, y estupidizar. El defecto común de no comprender las diferencias esenciales entre lo que es Oriente y Occidente, especialmente el punto fundamental de que el oriental por naturaleza necesita un tipo de religiosidad, o si se quiere de misticismo, basado en diluir su yo, en abandonar el control de su yo psicológico humano, mientras que el occidental necesita fortalecer su yo y activar facultades espirituales desde la presencia absoluta y centrada en la salud de su yo psicológico. ¿Cuál es la explicación más concreta en cuanto a por qué el oriental precisa de diluir su yo para espiritualizarse y el occidental de fortalecer su yo? Tema ya reiterado, tanto en nuestro libro como en nuestra enseñanza, como en otros videos. Tenemos dos centros de permanencia, es decir,
el ser humano tiene la posibilidad, la potencialidad de morir y continuar viviendo como ser inmaterial por el hecho de tener en potencia, reiteramos una vez más, el principio de permanencia del alma, por lo cual un ser humano puede ser inmortal, y el principio de permanencia del espíritu, por el cual un ser humano puede ser inmortal, pero inmortal dentro del juego de lo eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que inmortal solo puede ser el alma, porque inmortal es algo que nació. ¿Qué es lo que nació entre alma y espíritu? El alma. Inmortal y a la vez eterno o estrictamente eterno solamente puede ser aquel ser que haya activado la energía de su espíritu. ¿Qué es el espíritu? Esa auténtica chispa divina que nunca fue creada y nunca va a morir. El hecho de que la tengamos no significa que estemos condenados, entre comillas, a ser eternos, porque reitero, el ser humano debe activar sus principios espirituales, no se activan solos. Lo que nace activado de por sí es el conjunto de los 4 aspectos humanos: energía, cuerpo, emoción y pensamiento. Nadie nunca hizo nada por activarlos. Están activados de por sí y nadie nunca espontáneamente recibió la activación de ninguno de sus 2 centros transpersonales y de permanencia, como son el del alma y el espíritu, el inmortal y el eterno respectivamente, como regalo, como gracia o que en algún momento hayan estado en paralelo con los 4 aspectos humanos, en el sentido de haber sido espontáneamente activados. El ser humano debe ganarse la inmortalidad, debe ganarse la eternidad. Y cerrando este tema, Oriente y Occidente, espiritualidad oriental y occidental, y luego veremos la terrible confusión que genera el no tener claro estos aspectos. El oriental, al diluir su yo, como es un ser más de alma que de espíritu, simplificando las cuestiones, ¿qué es lo que debe conseguir o lo que consigue al diluir su yo? El hecho de activar lo que se llama mónada, que es el átomo inmortal del dios de la materia. ¿Qué es lo que consigue, lo que debe conseguir un occidental? Activar el átomo eterno de lo que es el Dios inmanifestado, increado y absoluto. Recuerden esta situación de que el conjunto de la creación material, dentro de la cual está el ser humano, no es otra cosa que un juego respiratorio. Y los errores comunes son, por cuestiones orientales, que han invadido Occidente con todo su poder de misterio y de seducción, en particular el yoga, la meditación, el budismo y el chamanismo. ¿Qué pasa con yoga, meditación, budismo y chamanismo? ¿Son disciplinas del mal? No, son disciplinas orientales que un occidental tiene derecho a usarlas, pero siempre y cuando entienda el juego, y dentro de entender el juego es necesario entender que el hecho de usarlas debe pasar por entrar y salir, o en todo caso, si se quiere, consultar o remitir ante una necesidad circunstancial. Porque si no, ¿qué vive un occidental que se sumerge en el yoga, la meditación, el budismo y el chamanismo? Desastres que ya mencionamos al principio de esta clase: psicotizarse, acentuar su ego, aumentar y potenciar sus neurosis, su agresión, su estupidez, su infantilismo, su masificación, el volverse asexuado, tonto y el peor de los seres más peligrosos, que es el que, siendo profundamente peligroso, tiene buena prensa por tener una sonrisa, cara de alegre, hablar del amor, preocuparse por todos los que sufren y todo ese tipo de tonterías. Quien sea
realmente observador y esté dentro del campo de la salud y una percepción sana, no puede haber dejado de observar alguna vez en la vida, especialmente si lleva cierto tiempo interesado en este tipo de cuestiones de espiritualidad y psicología, que todo occidental demasiado comprometido con yoga, meditación, budismo y chamanismo, entre algunas que otras cosas, necesariamente termina siendo un loco, un psicótico o alguien al menos con cierto nivel de lucidez y hasta de, si se quiere, de poder psíquico y espiritualidad, pero necesariamente al menos con paréntesis psicóticos. Esto es muy peligroso, esta gente es casi irrecuperable, reiteramos especialmente por el hecho de ser enfermos con buena prensa, y no vamos a dejar de reiterar y de desenmascarar estas cosas en toda oportunidad que debamos aprovechar. Dentro de los que sufren, la mayoría no son víctimas, sino que están dentro de una torta, al menos de 3 porciones sumamente concurridas, que es quienes sufren y son malas personas, quienes sufren y son sumamente desordenados, quienes sufren y son enfermos, psicológicos especialmente. Y bueno, acá habíamos resaltado también el que es abúlico, abandonado, el que espera la ley de accidente por el lado positivo sin saberlo. Y hay un mínimo de personas que sufren, que son víctimas, que no lo merecen, que pueden endilgarle con todo derecho la culpa a otro. Pero ¿qué pasa con la persona, justamente, típicamente New Age, ya sea por el lado luminoso o por el lado cínico, o por el lado de la psicosis relacionada con las cuestiones técnicas y religiones orientales, que tiende a victimizar todo y necesita hacerlo? ¿Y qué pasa si yo victimizo todo lo que sufre? Justamente potencio el hecho de que existan más malas personas o malas personas mucho más sanas, gracias a mi vocación estúpida por hacer que todo el que está sufriendo deje de sufrir porque lo considero una víctima, que haya personas desordenadas, abúlicas y enfermas psicológicas que reciban toda la contención, el amor, el perdón y la indulgencia de lo luminoso, pero que sigan siendo desordenadas, abúlicas, enfermas y luminosas, porque todo aquel que está muy polarizado en este tipo de amor enfermo, o amor exagerado, amor arquetípico desmesurado, lo único que hace es atenuar los defectos, pero no curarlos. Nos vamos a detener un poco en por qué o en cómo funciona este desequilibrio del amor luminoso y de la indulgencia infinita hacia todo el que sufre, desde el lado bien intencionado, que es el lado de una de las dos grandes fuerzas equilibradoras que gobiernan el mundo. Hay otras variables, hay tríos y aspectos cuádruples de energías que equilibran la vida en distintos aspectos, pero hay dos que no podemos, hay un aspecto dual que no podemos dejar de destacar, quizás sea el fundamental de todas estas variables o matrices que nos propone el universo y que es inteligente percibir y aprovechar desde lo práctico. Y esta gran dualidad es la del amor-poder, dos energías equilibradoras que están dentro del juego de la vida para que, precisamente entendiendo el juego, luchemos por mantenernos en esta senda del medio, la única realmente positiva y evolutiva. Si hay amor y no hay poder, hay psicosis, como decíamos en un comienzo. Si hay poder y no hay amor, hay cinismo. Yo utilizo mucho la explicación del despliegue, el desenmascaramiento de esta dualidad, últimamente por situaciones de casos de coaching con personas con una excesiva inclinación al desprendimiento, una fuerte inclinación al desprendimiento, al amor luminoso, a la indulgencia, a la victimización de todo lo que sufre,
Arquetípicamente lo que está haciendo, seguramente sin saberlo en la gran mayoría de los casos, o casi en ninguno, es acercarse más de lo debido a esta fuente equilibradora que es el amor. Porque estamos haciendo de esa manera que cada una de estas fuerzas se empodere. Y ya que acabo de nombrar esta palabra, también es muy importante en cuanto a entender por qué tenemos tendencia en algún momento a ser muy desprendidos, muy luminosos, o a ser muy poderosos, muy autosuficientes o muy cínicos con los demás. Porque cada una de estas dos fuerzas nos empodera a nosotros. Es un juego muy trágico de empoderamiento mutuo, donde ninguno advierte al otro de su peligro, simplemente porque cada uno lo único que quiere es tener más poder. El pozo del amor quiere más poder, el pozo del poder quiere más poder, y cada ser humano quiere más poder para sí. Pero lamentablemente sin tener en claro que tiene 3 posibilidades y que hay solo una, que es la forma genuina, este camino del medio de empoderarse en el mejor de los sentidos. La mayoría cae en la comodidad, en ser llevado por algo, llevado por el pozo del amor o por el pozo del poder. A todos nos encanta empoderarnos sin tener que hacer nada para conseguirlo. Y traemos a cuenta esta palabra que forma parte del vocabulario permanente de la enseñanza hiperbórea, que valoramos y recomendamos, que es la de ser fagocitado, ser comido por algo. Gracias por su atención y en nuestro próximo encuentro, la clase EHCI número 7. Carlos Guillermo Senra es mi nombre y esto es la serie de 13 clases de mi escuela Educación Humana Coaching Integral. Gracias y hasta el próximo encuentro.